nosotros somos el grupo número 6 y nuestro tema lleva como título La ley penal en el tiempo. Para empezar, mi nombre es Heidi Anira Lemus Osorio y les hablaré un poco acerca de la ley penal en el tiempo y la extractividad de la ley penal. Cuando la doctrina se refiere a la ley penal en el tiempo, lo hace con el fin de explicar el tiempo de duración de la misma bajo su imperio. La eficacia de validez de la ley penal es el período comprendido entre el inicio hasta su abrogación o derogación, lo cual significa que hablamos de derogar a la revocación de alguno de los preceptos de la ley, código o reglamento, mientras que abrogación implica la anulación de la eficacia jurídica de un mandato legal en su conjunto, de tal forma que su ámbito de validez está limitado en dos momentos. El primero, el cual es el momento en que nace su promulgación, y el segundo, el cual es el momento en que fenece por la abrogación o derogación. Al respecto, el artículo 8 de la Ley del Organismo Judicial establece: las leyes se derogan por leyes posteriores. A. Por declaración expresa de las nuevas leyes. B. Parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. C. Totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. Y D. Total o parcialmente por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. En la ley penal en el tiempo, siguiendo con la jurisprudencia constitucional, se puede mencionar que la extractividad de la ley penal es la aplicación de una ley fuera de su tiempo de vigencia, es decir, bajo su eficacia temporal de validez, teniendo en cuenta que ésta puede darse de dos formas: retroactividad o retrovigencia de la ley y ultraactividad o ultravigencia de la ley. Hola, mi nombre es Carlos Esteban Iscamén Villeda y voy a hablarles sobre la retroactividad y la ultraactividad de la ley penal. La retroactividad, o también llamada retrovigencia de la ley penal, es cuando la ley tiene validez sobre el pasado, o sea, que se aplica a hechos que ocurrieron antes que la ley entrara en vigencia. Se puede mencionar que es cuando en material penal favorezca al reo. Este principio tiene sus excepciones, tal como es en el caso del artículo 15 de nuestra Constitución Política. Establece: la ley no tiene efecto retroactivo salvo material penal cuando favorezca al reo. En el artículo 7 de la Ley del Organismo Judicial, la ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos. Se exceptúa que la ley penal, en lo que favorezca al reo, las leyes procesales tienen efecto inmediato salvo lo que la propia ley determine. La ultraactividad o ultravigencia de la ley se funda en las mismas bases y principios que el principio de retroactividad, pero es el caso opuesto siempre y cuando favorezca al reo. Por ejemplo, cuando una ley que se encuentra abrogada o derogada, según el caso, esta se sigue utilizando para el conocimiento y sustanciación de una situación nacido bajo el imperio de esta ley. Aún en ese momento esté vigente una nueva ley distinta, siempre y cuando favorezca al reo. Es decir, que la ley penal es la aplicación de una ley que ya no se encuentra en vigencia a un hecho que sucedió cuando estaba vigente. El artículo 2 del Código Penal dice: si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará a aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumpliendo su condena. Hola, mi nombre es Cecilia Argueta y les voy a hablar sobre supuestos que pueden presentarse en la sucesión de leyes penales. La sucesión es cuando un hecho se comete bajo el amparo de una ley, pero posteriormente surge otra nueva que regula de distinta manera la conducta o bien la penalización desigualmente en relación a lo anterior. De tal manera se dan varios supuestos en cuanto a la sucesión de leyes penales. El primer supuesto es: la nueva ley crea un tipo penal nuevo. Quiere decir que una conducta que con anterioridad carecía de relevancia jurídica penal, era típica, resulta castigada por la ley nueva. En este caso, la ley penal nueva es irretroactiva, es decir, no podría aplicarse al caso concreto por ser perjudicial al imputado.
Claro ejemplo de ello es el Decreto 22-2008, Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que introdujo al ordenamiento jurídico penal guatemalteco 3 nuevos tipos penales, siendo estos los delitos de femicidio, violencia contra la mujer y violencia económica, contenidos en el artículo 6, 7 y 8 de la referida ley. El segundo supuesto es: la ley nueva mantiene la tipificación del hecho delictivo y es más severa. Se trata de una ley posterior nueva que castiga más severamente la conducta delictiva que la ley anterior. En este caso, la ley penal nueva resulta irretroactiva, es decir, no puede aplicarse al caso concreto porque es perjudicial para el reo. Por ejemplo, podemos mencionar el delito de violación contenido en el artículo 173 del Código Penal, el cual fue reformado por el artículo 28 del Decreto 9-2009, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, el cual su pena mínima aumenta de 6 a 8 años de prisión. Mi nombre es Kathleen Gaylin Sagastume Guerra y vamos a seguir con lo que son los supuestos. El tercer supuesto: la ley mantiene la tipificación del hecho delictivo y es más severa. Se trata de una ley nueva que castiga más levemente la conducta delictiva que la anterior. En este caso, la ley penal nueva es retroactiva, es decir, que puede aplicarse en caso concreto porque favorece al reo. En realidad considero que este caso prácticamente es de laboratorio, pues en nuestro país la delincuencia va aumentando y la tendencia legislativa es combatir la misma aumentando las penas en conductas delictivas ya tipificadas o crear nuevas figuras delictivas. Cuarto supuesto: la ley nueva destipifica un hecho delictivo. Quiere decir que una ley nueva elimina tácita o expresadamente el carácter delictivo a una conducta reprimida o sancionada por una ley anterior. En este caso, la ley penal nueva debe aplicarse retroactivamente porque favorece al imputado. Verbigracia de ello lo es el decreto número 9-2009 del Congreso de la República, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, en virtud que en su artículo 69 dispone la derogatoria en los capítulos 2, 3 y 4 del título 3 del libro 2 del Código Penal referidos a los delitos de estupros, abusos, deshonesto y rapto. En cualquiera de los 4 casos planteados, cuando se aplica una ley cuya vigencia es posterior a la época de la comisión del delito, se está frente a la retroactividad. Si por el contrario, cuando aún bajo el imperio de la ley nueva se sigue aplicando una ley derogada, se está frente a la ultraactividad. Mi nombre es Mario Andrés Reyes Franco y les voy a hablar sobre la retroactividad de la ley penal y la cosa juzgada. En nuestro país, la retroactividad de la ley penal se puede aplicar en los casos que favorezcan al reo, garantizado por el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En otras palabras, quiere decir que si el reo, cuando fue ligado a proceso, lo acusan de una ley mayor, pero mientras espera su sentencia, esta ley es reformada a una menor, su abogado defensor debe solicitar que se aplique la ley reformada para propiciar al reo. La garantía constitucional de retroactividad de la ley penal en beneficio al reo o al sindicado no opera cuando existe cosa juzgada. Esto es, cuando ya hay sentencia ejecutoria, incluso cuando la pena impuesta ya se ejecutó o se declaró prescrita. Dentro del caso juzgado, ninguna persona puede ser juzgada o condenada 2 veces por el mismo delito. Si una persona ya se solventó su situación jurídica y el caso ya causó firmeza, ya no existe notificación ni recurso precedente, el proceso se debe de archivar. El objeto de proceso, una vez que el juez lo ha reconocido por medio de la sentencia, protegiendo al vencedor frente a cualquier pretensión que se tenga sobre el mismo, por lo tanto, tiene un efecto excluyente. Esto quiere decir que una vez los tribunales dieron su última palabra, se impide que en el aspecto del litigio puede ser objeto de discusión en algún momento a futuro.
Mi nombre es Eduardo José Carrera Páez y continuaré hablando sobre el tema retroactividad de la ley penal. La retroactividad de la ley puede aplicarse a casos ocurridos antes de su entrada en vigencia, o sea, a situaciones pasadas. En materia penal rige el principio de que la nueva ley no afectará al demandado, pero puede aplicarse hacia atrás en el tiempo en caso que esa norma lo beneficie. La ley, al ser retroactiva, traslada su aplicación a un momento anterior al de su creación. Existe cuando la nueva disposición legal vuelve al pasado para apreciar condiciones de legalidad de un acto o para modificar los efectos de un derecho realizado. Retomando el eje central de este punto, podemos decir que las leyes son retroactivas cuando 1. Vuelven sobre la constitución, extinción o efecto de una relación jurídica anteriormente constituida o extinguida. 2. Cuando se atribuye efectos que antes no tenían ciertos hechos o actos jurídicos, y estos efectos se aplican a un periodo de tiempo anterior de la entrada en vigencia de la Por ejemplo, una persona es condenada en octubre de 2010 a 35 años de prisión por cometer el delito de homicidio. Esto porque el artículo 123 del Código Penal establece que el homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. En noviembre de 2015, el Congreso de la República aprueba una nueva ley que reforma dicho artículo del Código Penal, estableciendo que la pena máxima de prisión por el delito de homicidio será de 25 años. Su efecto en el caso será que al condenado se le tendrá que reducir su tiempo en prisión hasta 25 años, ya que la nueva norma lo ha favorecido. Hola, mi nombre es Adriana María Reyes Paniagua y les voy a hablar sobre las leyes temporales y excepcionales. Las leyes temporales y excepcionales no son retroactivas, porque las sanciones que imponen ambas clases de leyes son siempre más graves que la ley penal ordinaria. Las leyes temporales llevan en su propio texto un plazo previo de vigencia, indican textualmente cuándo caducarán, mientras que las leyes excepcionales se dictan en circunstancias especiales para abordar un problema e imponerles una sanción grave. Se dan en casos de guerras, terremotos, entre otros. En ambas clases de leyes existe una ultraactividad en todos los casos, porque si no fuera así, se burlaría el motivo por el cual fueron promulgados. Una problemática especial plantean las leyes temporales y excepcionales. Respecto de ellas, cabe distinguir dos situaciones. A. La posibilidad de conceder efecto retroactivo a la ley temporal o excepcional más favorable que la legislación a la que sucede. Y B. La viabilidad de otorgar carácter retroactivo a la legislación que entra en vigor una vez ha transcurrido el plazo fijado en la ley temporal o han cesado las circunstancias a las que se condiciona la vigencia de la ley excepcional. En el criterio de un buen número de penalistas, sostienen que las leyes no permiten la aplicación retroactiva ni ultraactiva de la ley penal. Sin embargo, el ordenamiento penal guatemalteco sí lo admite. Según lo establece el artículo 3 del Código Penal, dice: la ley excepcional o temporaria se aplicará a los hechos cometidos bajo su vigencia, aun cuando éste hubiera cesado al tiempo de dictarse el fallo, salvo a lo dispuesto en el artículo 2, el cual nos dice: si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuera distinta de cualquier ley posterior, se aplicará a aquellas cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumpliendo su condena.